Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sobato, yo soy el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional y les doy una muy cordial bienvenida a este webinar. Este webinar es una actividad conjunta que estamos haciendo entre el World Justice Project e IDEA Internacional, y el tema que vamos a analizar hoy es el impacto del coronavirus en la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. ¿Quiénes van a ser nuestros panelistas? Tenemos un panel de lujo integrado por 4 panelistas. Me gustaría empezar con quien va a hacer uso de la palabra en primer lugar, que es Alejandro Ponce, que es el jefe de investigación del World Justice Project. Alejandro es doctor en economía por la Universidad de Stanford y ha trabajado como investigador en la Universidad de Yale y en el Banco Mundial. Alejandro nos va a hacer una presentación de los principales hallazgos que surgen del reciente informe sobre el estado del Estado de Derecho a nivel global, pero poniendo particular foco, particular énfasis en los hallazgos que tienen que ver con los países de América Latina. Y luego vamos a tener a 3 panelistas de lujo. En primer lugar, quiero presentar a Catalina Botero, que es quien va a hablar inmediatamente después de la presentación que haga Alejandro. Catalina es copresidenta del Consejo de Supervisión de Facebook, ha sido recientemente designada en este importantísimo cargo, así que le enviamos desde aquí nuestras felicitaciones y muchos deseos de éxito. Catalina ha sido ex-relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia. La segunda panelista es la doctora Lucía Damer, que es catedrática de la Universidad de Santiago de Chile. Lucía es socióloga y doctora en ciencia política por la Universidad de Leiden, Holanda, y se ha desempeñado como asesora y consultora de diversos organismos regionales y multilaterales, y actualmente también es profesora visitante del Centro Latinoamericano de la Universidad de Harvard para el año 2020. Y la tercera panelista es la doctora Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, doctora en Derecho Pluralista por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente es consultora internacional independiente y miembro de la Comisión Internacional de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador. Este webinar está estructurado en 3 partes. En la primera, como ya adelantaba, Alejandro nos va a hacer una exposición de los principales hallazgos que surgen del índice sobre el Estado de Derecho, como decía, poniendo particular énfasis en los aspectos que tienen que ver con los países de América Latina, e inmediatamente después de la presentación de Alejandro vamos a tener las intervenciones. En primer lugar de Catalina, es la primera panelista que va a hacer uso de la palabra, ya que ella luego tiene que retirarse porque tenía compromisos impostergables previamente agendados, pero nos va a acompañar en esta primera media hora, y luego va a tratar de reunirse nuevamente con nosotros si es que su compromiso previo le permite. Luego va a hacer uso de la palabra Lucía y en tercer lugar Claudia. Agotada la parte de presentaciones, vamos a abrir una segunda etapa que tiene que ver con las preguntas que la audiencia, se han inscrito más de 700 personas, así que les agradecemos muchísimo este interés. Decía, la segunda parte tiene que ver con las preguntas que ustedes desde la audiencia le hagan a nuestros panelistas y a Alejandro. Favor utilizar dentro de la plataforma la sección que dice preguntas y respuestas, y favor individualizar a quién va dirigida la pregunta, porque eso nos va a ayudar a utilizar de mejor manera el tiempo. Tenemos muchísimo interés en que esto no solamente sea una parte de exposiciones, sino que haya un verdadero diálogo muy rico entre los participantes y los panelistas. Y en la tercera parte, la parte final, los últimos 15 minutos, cada uno de los panelistas hará una reflexión final a la luz de las presentaciones iniciales y del debate que va a tener lugar en la segunda parte. Le doy pues entonces una muy cordial bienvenida nuevamente a toda nuestra audiencia, a nuestros panelistas, agradecer la presencia de todas y todos ellos, y le pido a Alejandro que por favor dé inicio a su presentación.
Muchas gracias, Daniel, y un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo el día de hoy. Bueno, hoy les vamos a hablar un poco sobre el impacto del coronavirus sobre la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Esta pandemia que nos ha afectado a todos y que ha tenido impactos no solo de salud, sino también económicos y que tendrá impactos en el corto y en el largo plazo. Y para iniciar esta conversación, creemos fundamental entender cuál es la situación del Estado de Derecho en América Latina, de dónde partimos, porque eso nos va a ayudar a explicar también, entender hacia dónde vamos a raíz de la pandemia. Para ello, como bien decía Daniel, vamos a utilizar la herramienta que ha desarrollado el World Justice Project a lo largo de los últimos años para medir el Estado de Derecho alrededor del mundo. Esta es una herramienta que tiene más de 10 años, que se ha aplicado en más de 130 países. El último reporte se publicó hace mes y medio y casualmente ayer, de hecho, lo publicamos en español para todo nuestro auditorio. Si quisiera bajarlo, está en la página de internet del World Justice Project. Voy a ir rápidamente sobre algunas de las cosas que medimos para tratar de entender un poco cómo definimos Estado de Derecho y cuáles son las distintas manifestaciones del Estado de Derecho para después ir a algunos de los resultados. Muy a grandes rasgos, el Estado de Derecho es la aplicación impersonal y sistemática de la ley, ¿no? Obviamente esto tiene una gran cantidad de manifestaciones. Sabemos que todas las leyes en los distintos países otorgan derechos y obligaciones tanto a los estados, a las autoridades como a las personas. Entonces esto se manifiesta en una gran cantidad de variables que nosotros medimos en el índice de Estado de Derecho. Básicamente todas estas posibles manifestaciones que pueden llegar a tener las agrupamos en lo que llamamos 9 factores. Los primeros 4 básicamente miden restricciones a la autoridad o que las leyes imponen a la autoridad, a las autoridades, como pueden ser los pesos y contrapesos institucionales que existen en los distintos países, la ausencia de corrupción, la presencia de gobierno abierto y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Y en los siguientes 5 factores presentamos algunas de las los bienes públicos, si quisiéramos decirlo de esta manera, que los distintos estados otorgan a sus ciudadanos al precisamente hacer que las leyes se cumplan y que existan límites dentro de lo que pueden hacer o no hacer los ciudadanos, como pueden ser obviamente la seguridad, el cumplimiento de ciertas reglas en el cumplimiento regulatorio y la presencia de mecanismos que sirvan para resolver disputas o sancionar a aquellas personas que violan la ley, como pueden ser la justicia civil o la justicia penal, y en algunos países la presencia también de mecanismos informales de justicia. Obviamente todo esto, para cuantificarlo, necesitamos desarrollarlo mucho más en distintos resultados que pudieran agruparse dentro de cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, en el caso de gobierno abierto, hablaríamos de derecho de información, participación ciudadana, mecanismos de quejas, etcétera, o en el caso de pesos y contrapesos, independencia judicial, o bien los contrapesos no gubernamentales. Todos estos los agrupamos en 43 subindicadores. Y para medirlo, básicamente lo que hacemos es preguntar por un lado a la población general y por otro lado a expertos acerca de cómo en la práctica funcionan se manifiestan todos estos resultados que vemos en los distintos países. Para el reporte que publicamos hace mes y medio, entrevistamos a más de 130,000 personas en todo el mundo y a más de 4,000 expertos en distintas áreas de la ley, ya sea justicia penal, justicia civil, laboral o expertos en salud pública. Todo esto tenemos más de 500 variables que utilizamos para crear algunos de los indicadores. Esto es el marco conceptual y metodológico. Permítanme pasar ahora a los resultados de América Latina. Todos estos resultados obviamente se encuentran en línea y como mencioné hace un momento, pueden verlo en ya sea perfiles de país para cada uno de los países de América Latina, en donde tenemos los resultados agrupados
por cada una de las áreas que mencioné en un principio y también para cada uno de los subindicadores que componen estas áreas donde presentamos los puntajes que van entre 0 y 1, así como los rankings de cada uno de los países. Muy a grandes rasgos, la situación en América Latina es la siguiente. Como pueden ver en el mapa, pues América Latina no está todo en verde. Dentro de un puntaje que va entre 0 y 1, la mayoría de los países, de hecho, obtienen puntajes por debajo de 0.5. Podemos ver tres grandes bloques de países. Los primeros son los países que están en la parte superior, Uruguay, Costa Rica y Chile, que son países con instituciones más sólidas, consecuencias históricas o cambios institucionales de los últimos años que se han traducido en resultados efectivos en términos institucionales. Después tenemos un segundo grupo de países que han realizado cambios, tienen algunas fortalezas institucionales, ya sea en sistema judicial, en contrapesos institucionales, o donde la situación de seguridad no es tan grave como algunos de otros países. Obviamente varía las dimensiones de cada uno de los países, pero donde podemos encontrar países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, entre los países grandes de América Latina. Y posteriormente tenemos los países que están por debajo de los puntajes de 0.5 en que tienen retos institucionales mucho más severos, que son algunos de los países de Centroamérica, como puede ser El Salvador, Honduras, Guatemala, pero también algunos de los países grandes de la región como México, Bolivia y en el fondo Venezuela, que lleva ya varios años con deterioros institucionales. Esto es importante para ver la situación en la que se encuentra cada uno de los países de inicio. Posteriormente, obviamente, varía el área en la que cada uno de los países tiene fortalezas y debilidades, pero esto simplemente es una mirada a muy grandes rasgos de dónde se posicionan cada uno de los países en las distintas áreas de Estado de Derecho. Cada uno de estos puntos es el ranking de cada uno de los países. Y básicamente el punto aquí central, más allá de enfocarnos en cada uno de los países, es ver áreas grandes en donde la región todavía tiene retos por delante. Uno es el área de corrupción, donde vemos que la mayoría de los países están por debajo de la media, que es 64, como lo pueden ver, la mayoría de los países están en el lado izquierdo, que sigue siendo un reto. Interesante que a pesar de esto, hay muchos países que han hecho mejoras en temas de gobierno abierto, pero que no necesariamente se han visto reflejadas en temas de corrupción o reducción en la corrupción. Segundo punto, temas también de derechos fundamentales, en donde vemos una distribución más amplia, pero también hay algunas áreas que necesitan mejora. Pero el segundo punto más importante, que es el tema de seguridad, en donde la mayoría de los países, si no es que todos los países, de hecho, se encuentran en la mitad inferior de todos los países del mundo. Como podemos ver, ningún país ni siquiera llega a estar en la posición 64, todos los países están por debajo de ella y es uno de los grandes retos de la región. Relacionado con esto es la justicia penal, en donde gran cantidad de países también se encuentran del lado izquierdo. La justicia penal incluye elementos que van desde debido proceso hasta también investigaciones efectivas que realmente ayudan a reducir la impunidad. Entonces, estas son áreas que están relacionadas y que la región obviamente tiene desafíos enormes. La última obviamente es la parte de cumplimiento regulatorio, de justicia civil, que tiene que ver más con la capacidad del Estado para implementar ciertas reglas o bien proveer de mecanismos para los que los ciudadanos puedan realmente resolver sus disputas en instancias judiciales o administrativas y donde también hay ciertos limitantes. Ahora bien, en términos de dónde se está moviendo la región no solamente tiene ciertas carencias en algunas áreas, sino que también en los últimos años ha caído muchos de los puntajes de la región. En este punto, en esta gráfica, lo que podemos ver son cambios porcentuales en cada uno de los países y como pueden ver, la mayoría de los países, de hecho, tuvieron tasas negativas entre el 2019 y el 2020, con algunos de los países grandes de la región como Brasil y México con caídas importantes en términos de Estado de Derecho. Esta es una visión más si vemos los últimos 5 años, donde podemos ver en la gráfica de la izquierda comparando el cambio del último año contra el cambio de los últimos 5 años. Y lo que vemos es que gran parte de los países, de hecho, han tenido deterioros institucionales durante los últimos 5 años. Esto no es solamente algo que se ha dado durante el último año, sino durante los últimos 5 años, con algunas excepciones
de países que han tenido mejoras, generalmente asociadas con cambios en las administraciones de los distintos gobiernos. Ahora bien, los cambios, como mencionaba, también tienen que ver con las distintas áreas, con las áreas que mencioné. Hay caídas importantes en temas de derechos fundamentales, de corrupción y de límites al poder gubernamental, que son, esto es una tendencia que hemos observado en algunos de los otros países, que ha habido una tendencia hacia a regímenes un poco más autocráticos, y esta tendencia también existe en los países de América Latina. Finalmente, dos casos a mencionar. El caso de Brasil, como mencionaba, que realmente a partir del último año ha tenido caídas en casi todas las áreas de Estado de Derecho, particularmente en las áreas de los límites al poder gubernamental y los derechos fundamentales, que mostraron caídas importantes. Y el caso de México, que también tuvo caídas en casi todas las áreas, particularmente en el área de seguridad, los dos países con gobiernos relativamente recientes que han tenido deterioros en la parte institucional. Ahora, para concluir mi intervención, simplemente quisiera dar algunas ideas de temas para iniciar la conversación que vamos a tener sobre posibles impactos que puede llegar a tener la pandemia en el Estado de Derecho en América Latina. Sabemos que la pandemia apenas está empezando, todavía es muy pronto para saber los efectos que va a tener en el largo plazo o poder cuantificarlos, pero sí podemos tener algunas ideas basado en la situación en la que se encuentra la región y lo que se empieza a mostrar en con algunas tendencias de corto plazo. Mucho otra vez va a depender en cómo evoluciona la enfermedad. Algunos países ya han sido capaces de controlarla de una mejor manera, algunos países siguen batallando todavía con los casos y los números de muertos, lamentablemente, y también mucho con la respuesta institucional que los países tengan. Y esto va a depender de muchas cosas, tanto de la parte política como de la parte económica, la situación fiscal que muchos países puedan llegar a enfrentar. Pero muy a grandes rasgos creemos que puede haber tres grandes efectos que la pandemia puede llegar a tener sobre el Estado de Derecho. La primera, que ya de hecho en algunos países, no tanto de la región, pero sí en otras partes del mundo se han empezado a manifestar y que se pueden manifestar también en el mediano plazo, es efecto sobre los pesos y contrapesos institucionales y sobre el ejercicio de las libertades fundamentales. Hemos visto obviamente estados de emergencia justificados por el tema de la pandemia, pero que deben de sujetarse a ciertos criterios de temporalidad, de transparencia y demás, para que efectivamente cuando la situación de salud pública pase, regresemos a estados de normalidad. Sabemos que puede llegar a afectar también la participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, protestas que ha habido en América Latina, o bien las elecciones. Sabemos que en algunos países se han pospuesto las elecciones por razones obvias, pero no queda claro cuándo van a suceder o bajo qué criterios van a suceder, o si van a sesgar a la población que puede llegar a votar. Sabemos que poblaciones vulnerables pueden no salir a votar y por lo mismo esto puede llegar a afectar los resultados electorales. Ese es el primer punto que tenemos que poner atención. Segundo punto es la reducción de la capacidad de los estados para garantizar los derechos de las personas. Esto es por la pandemia, por un lado, y por la crisis económica que va a seguir después de la pandemia. Muchos de los estados pueden llegar a tener problemas para satisfacer las necesidades de las personas. Lo vamos a ver, por ejemplo, en acceso a la justicia. Ya lo estamos viendo que hay incrementos en temas de violencia doméstica, en temas de divorcios incluso, y obviamente va a haber una gran cantidad de problemas después con el pago de beneficios o problemas para acceder a los beneficios del Estado que van a saturar a las instituciones de justicia, por un lado, o a las instituciones administrativas, de justicia administrativa, pero también por otro lado sabemos que la justicia también está siendo afectada por la pandemia. La capacidad de los sistemas administrativos y judiciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos también se van a ver afectadas. El tema de seguridad, sabemos que obviamente va a afectar la situación de la pandemia económica, el tema de seguridad, que van a incrementarse cierto tipo de crímenes, particularmente crímenes a la propiedad, y también puede llegar a tener un efecto sobre la situación del crimen organizado, por muchas maneras que también vamos a escuchar un poco más adelante. Y el tercer punto es quizá un punto importante,
la desigualdad en el impacto y en la respuesta. Primero en el impacto, sabemos que en muchos países hoy realmente las poblaciones más afectadas son las poblaciones más vulnerables y esto lamentablemente también es muy posible que suceda en nuestra región. Y segundo, la respuesta que se tenga ante la pandemia por parte de los gobiernos, que no sea una respuesta politizada, sino que realmente sea una respuesta efectiva, pero de cualquier forma esto puede llegar a aumentar la polarización y la falta de confianza en las instituciones que hoy ya se encuentran en niveles sumamente bajos. Lo dejo aquí y paso, Daniel, adelante para dar entrada al panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por ayudarnos a tener esta mirada de conjunto de la región, pero también al mismo tiempo poniendo especial énfasis en cuáles consideras tú que son las tres áreas o las tres dimensiones que podrían llegarse a ver más afectadas como consecuencia del impacto del coronavirus. Le doy ahora el uso de la palabra a Catalina, quien nos va a profundizar en su presentación sobre el tema de derechos de expresión, de información y género. Catalina, adelante. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Muy bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias también, Alejandro, por la invitación de IDEA Internacional y del World Justice Project, por estar aquí con Lucía y con Claudia, que son dos mujeres a las que admiro y con quienes me encanta estar en este panel. En realidad, hay una audiencia judicial de un tribunal a las 2:30 de la tarde. Lamentablemente, me toca asistir. Son unos trámites formales, pero tengo que asistir, así que por eso me toca ir. Lo siento mucho, si no fuera algo digamos, tan importante, tan obligatorio como eso, pues no dejaría el panel. Inmediatamente termine esa audiencia, vuelvo a entrar, espero que lo alcance a hacer a tiempo. Yo quisiera introducir en 7 minutos que tengo un tema que es el primer tema que mencionó Alejandro y que tiene que ver con el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión, con el gobierno abierto, pero es un poco más amplio. Daniel, yo quisiera en realidad hablar de los estados de excepción. Yo quisiera referirme a 3 temas. A la manera como la emergencia profundiza y los estados de emergencia profundizan las debilidades del Estado de Derecho, algunas de las cuales Alejandro ha mencionado y que tienen que ver con el acceso a la información y la libertad de expresión, porque a pesar de que las profundiza, yo creo que es necesario dictar la emergencia en esta oportunidad. ¿Y cuáles son los controles o los checks and balances también referidos en el informe, que es el primer factor del informe y el primer punto de preocupación que mencionó Alejandro, que deben adoptarse para controlar esa emergencia y sobre todo los efectos perversos que la emergencia puede tener? Empiezo con una pequeña introducción. América Latina le tiene mucho miedo, y particularmente los colombianos, a los estados de emergencia. Nosotros vivimos durante muchos años en lo que se llamó el estado de sitio, y por supuesto las dictaduras son estados de emergencia radicalizados, sin controles y de facto. Y entonces nosotros no somos afectos a los estados de emergencia. Sin embargo, cuando se produjo la tercera ola democratizadora y toda la renovación constitucional de América Latina, alguna mucho más incipiente, digamos, o menos rica, como la chilena, por ejemplo, que fue una renovación constitucional, pero no del tamaño de la de Brasil ni de la de Colombia. Sin embargo, todos esos procesos de renovación constitucional lo que hicieron fue meter en cintura a los estados de emergencia. Puede decir, bueno, a ver, hay situaciones, la guerra exterior, una conmoción interior muy grave. Hay situaciones, en Chile, por ejemplo, se prevé, si entiendo bien, por la gravedad de la situación, como en España. En otros países se prevé más bien por el tipo de amenaza externa, amenaza interna. Hay situaciones en las cuales tenemos que decretar el estado de excepción. Pero, como el estado de excepción supone que el presidente puede usurpar funciones del legislativo, y que además puede restringir derechos fundamentales, que es algo que no puede hacer en tiempos de normalidad, pues vamos a crear unos controles sobre el estado de excepción. Eso fue lo que pasó en el constitucionalismo democrático en América Latina, de una manera más robusta en unos países o menos en otra, pero los países entendieron que había momentos en los cuales era indispensable decretarla. Ahora, ¿qué pasa cuando se decreta el estado de excepción?
que a pesar de todos esos controles, se debilita o digamos, se profundizan los rasgos más problemáticos de nuestras, para utilizar una expresión de O'Donnell, de nuestras democracias tan frágiles y tan inestables. ¿Cuáles son? Entonces, en algunos casos es justificado, pero se profundizan esos rasgos. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos? En primer lugar, se profundiza el presidencialismo, países hiperpresidencialistas, mucho más allá de lo que yo creo que es razonable. Bueno, pues se profundiza el presidencialismo. En segundo lugar, se profundiza la ausencia de representatividad. Nosotros tenemos déficits serios de representatividad y se ven en todos los índices, digamos, que se hacen sobre la democracia, el Estado de Derecho, etc. Se profundiza el déficit de participación, porque la democracia representativa es la representatividad de los órganos respecto de la población, pero es que además también incorporamos mecanismos como las consultas, etc. Bueno, todo eso desaparece. Se profundiza la falta de deliberación, porque uno puede tener representación, pero no necesariamente los órganos deliberan. Bueno, en estos momentos de emergencia, la deliberación también se debilita, porque es el presidente el que toma las decisiones con su gobierno sin preguntarle a nadie, sin contar con nadie y sin deliberar. Y en particular en el caso de la pandemia, se profundiza la desigualdad estructural, porque la enfermedad no discrimina, pero los efectos sí. Entonces se profundiza la desigualdad estructural. Sin embargo, yo dije al principio que yo iba a hablar de la emergencia, que venía de una historia difícil, que la emergencia profundizaba los rasgos más indeseables, digamos, de nuestro proceso democrático, pero que yo creía que era necesaria. Y yo creo que es necesaria. Cierro con el último punto, el tiempo que me queda, de cómo hay que controlarla. Ahora, ¿por qué creo que es necesaria? En América Latina ha habido 3 tipos de reacciones. Los negacionistas, aquí no pasa nada, esto es una gripita, abracémoslos, vamos a llamar a la Virgen del Carmen. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa, pues respeto a los gobiernos que creen en eso, yo no estoy de acuerdo con esa manera de enfrentar una crisis sanitaria del tamaño que estamos enfrentando. Yo creo que toda la evidencia empírica muestra y científica muestra que estamos enfrentando realmente un problema serio de salud pública, que no es simplemente una gripita, puede ser que tenga menos letalidad que otras enfermedades contagiosas, pero la velocidad de contagio es tan alta que sus efectos sobre la salud y la vida humana pues son determinantes. Así que yo separaría esos países que en realidad fueron México al principio y todavía yo creo que le falta arrancar, y Brasil. Aunque en Brasil, como es un estado federal, pues ustedes saben, los gobernadores han actuado, pero el presidente ha considerado que no es tan grave la situación. Luego hay un segundo grupo de países en donde no se ha decretado la emergencia y lo han manejado, o más bien, yo diría casi que un país. No, puede ser Uruguay también, aunque Uruguay tiene unos problemas que ahora mencionado, pero Uruguay y Costa Rica lo han manejado de una manera sin acudir a estados de excepción que pongan digamos, en cuestión los derechos de la gente o que usurpen otros poderes. Han entendido que esto es un problema serio de salud pública y lo han enfrentado, yo creo que sin acudir a esos estados de manera adecuada. Pero el resto de los países, en todos los demás, o se ha decretado el estado de excepción, como en Colombia, el estado de emergencia económica, que es uno de los 3 estados, o de facto hay un estado de excepción. Y el presidente está desconociendo lo que dicen las cortes, usurpando las funciones del legislativo, etc. Entonces, ahí es donde viene la pregunta de, ¿es mejor decretarla o no? Y yo creo que sí. Frente a esos países que han considerado que es necesario usar los estados de excepción, los poderes de excepción, yo creo que es mucho mejor usar los mecanismos constitucionales que hacerlo, que en realidad lo están haciendo de facto. Yo creo que para eso es que la Constitución establece ese punto de fuga. Porque además al utilizarlo inmediatamente entran en juego todos los controles respecto a los estados de excepción. Si los presidentes asumen de facto y desconocen las funciones de otros órganos, pues ahí de facto lo que están haciendo es rompiendo el Estado de Derecho. Entonces yo creo que es bueno que el constitucionalismo utilice esas medidas de estados de excepción. Ahora, me queda un minuto, ya me pasé, creo que voy a hacer en un minuto lo más importante de la presentación, y es, entonces, ¿cuáles son los controles? Si los estados de excepción profundizan el déficit de deliberación, el déficit de representación, la desigualdad, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que profundizar los controles políticos y judiciales. No en el sentido que se entiende como división de poderes
radical de dos gladiadores que están en una arena viendo a ver cuál mata al otro. No, no, eso no es la división de poderes de la que estamos hablando. Estamos hablando de los checks and balances norteamericanos, que es lo que realmente la doctrina que nuestros países adoptan, no de la división absoluta y radical de controles de poderes. Aquí lo que tiene que haber es colaboración armónica entre los poderes. ¿Para qué? Para el logro de finalidades constitucionales. Rápidamente, en materia de control político, lo que ha pasado en Argentina o en Colombia es que es lamentable. Es decir, de facto entramos como en un limbo constitucional. Los poderes legislativos decidieron que no actuaban, que porque ellos no se podían reunir virtualmente. Entonces en Argentina le preguntaron a la Corte dijo que no era asunto de ella, en Colombia se demoraron mientras ya ayer se tomó la decisión de que podían operar de manera virtual, pero pues ¿cómo así que no hay poderes legislativos en una situación de emergencia en donde el Estado, el Poder Ejecutivo está asumiendo facultades extraordinarias y restringiendo derechos como por ejemplo la movilidad o distribuyendo recursos que pueden estar profundizando la desigualdad? Entonces, el control político me parece fundamental, entendido como esa colaboración armónica. Yo creo que el control político y la legislación, o sea, la actividad legislativa del Congreso son esenciales y ayudan a contener el daño en la deliberación, la representación, etc. En Colombia es el Congreso el que le ha dicho al presidente, usted no puede gastarse todos los recursos centralizados de esa manera, aunque se lo ha dicho de forma informal, porque hasta ayer lograron realmente un acuerdo para poder operar adecuadamente. Y el control judicial, un control judicial que también sea un control de razonabilidad. ¿Qué hace el control judicial en estos casos? A diferencia del control político, que es un control de conveniencia, el control judicial debería ser simplemente un control, aparte del control difuso, no me voy a detener en eso, es un tema constitucional, pero es muy importante, el control concentrado, o sea, cuando los jueces miran las normas que decretan la emergencia o que se expiden en ejercicio de la emergencia, pues básicamente lo que miran es que esas normas estén relacionadas con la emergencia, porque lo que decía Alejandro es en países como Hungría, por ejemplo, pues se dictó, pero todas las normas que se están expidiendo en ejercicio del poder de excepción en realidad son para diluir el Estado de Derecho. Lo que miran los jueces es la relación entre la emergencia y la medida, la proporcionalidad entre la emergencia y la medida, que no se puedan, digamos, afectar derechos que son intocables, como el derecho a la integridad personal en términos de la prohibición de la tortura, por ejemplo, y que sean temporales. Y eso es lo que básicamente está en la mayoría de nuestras constituciones. Y yo creo que es un trabajo nuestro decir, eso es importante, porque con eso termino, en momentos de crisis la gente grita, ayuda y está dispuesta a aceptar cualquier restricción de las libertades con tal de que le remedien la crisis o le apacigüen el miedo. Y ese trade-off, libertades y Estado de Derecho contra seguridad y apaciguamiento del miedo, es muy peligroso. Nosotros ya conocemos esa historia. Y entonces me parece que lo que tenemos que decir es, mire, estos controles ayudan a mantener ordenada la respuesta a la crisis. No impiden la respuesta a la crisis, solo la ordenan. Y creo que aquí también hay como un mensaje pedagógico que tenemos que dar para restablecer esos controles, porque estamos entrando en un momento no solo de incertidumbre en términos de salud pública, sino en términos de teoría democrática y de los estados de derecho en nuestras regiones. Me pasé, perdón, lo siento mucho. Muchas gracias. Al contrario, Catalina, muchísimas gracias. Me encantó ver de que te fuiste entusiasmando, así que corre ahora para tu audiencia y te esperamos, si los tiempos te dan, para que participes con nosotros en la parte del debate o incluso en la parte de reflexión final. Me gustó mucho esta reflexión tuya de ordenar la respuesta. Poderes de emergencia sí, pero no a cualquier precio, controlar los apetitos autoritarios del hiperpresidencialismo y fortalecer los controles. Que tengas una muy buena audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y le doy ahora el uso de la palabra a Lucía, quien va a profundizar en principio, sin perjuicio de otros temas, sobre los aspectos de seguridad pública, justicia criminal, reforma de la policía y corrupción. Lucía, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación, Alejandro, por la presentación. IDEA y el Proyecto Mundial de Justicia tienen un rol importante que jugar. Yo quisiera decir 3 cosas antes de partir con los temas específicos. Lo primero es que después de 30 años o más de boom económico en América Latina, de desarrollo de políticas expansivas,
el Estado de Derecho todavía sigue siendo bien débil, ¿no? Y eso nos debería de llevar a pensar dónde estuvo el enfoque durante todos estos años, que todos los países están bien, digamos, corridos hacia el lado del no cumplimiento, y somos los que van bajando el promedio en términos de corrupción y otros temas. Eso sobre todo vinculado a la pandemia y a lo que viene una reconfiguración, creo yo, de las formas como se van a hacer las políticas y la forma como se va a entender el rol del Estado. Quisiera decir que nosotros entramos a esta pandemia entonces con 5 elementos que son bien claros. Primero, la corrupción, que es pandémica también. La corrupción no es un problema específico de un solo país. Ahí donde uno levanta una piedra aparece un hecho de corrupción. Podemos entrar en lavajato, pero yo creo que lavajato aparece porque hay gente que hace las autodenuncias, pero hay cientos de compras al Estado, a los diferentes niveles del Estado donde esto está presente. Procesos de descentralización que no necesariamente han ido acompañadas de una consolidación del Estado, y eso genera también unas rupturas en términos de corrupción. Segundo, por supuesto, somos el continente, la parte más violenta casi del mundo, con niveles de homicidios gigantes. En democracia, insólitamente en democracia se ajusticia y desaparece casi más gente de la que desapareció en la época de las guerras civiles en algunos países y en dictadura. Nos llama la atención los niveles entonces de violencia, y no lo decía Alejandro, pero no solamente es violencia cotidiana, sino también mucha violencia estatal. Creo que es importante poner el énfasis en el rol de las policías y las fuerzas armadas en estos niveles de violencia. ¿Y esto por qué? Porque desacreditan la capacidad misma del Estado de Derecho, ¿cierto? Si uno lo que ve es que las policías y los militares son parte, en algunos países de la región, de ajusticiamientos, de detenciones, de violaciones de derechos humanos, finalmente para el ciudadano promedio, ¿qué es cumplir una ley si aquellos que deberían de estar cumpliéndola o instalándola no lo hacen? Evidentemente, pre-pandemia, yo creo que post-pandemia mucho más, nos damos cuenta que la justicia no es igual para todos, ¿cierto? Que el uso de incluso hoy día en algunos países de la región, vemos que algunos precios VIP salen muy rápidamente con prisión domiciliaria, mientras que hay miles de presos, incluso en sistemas de prevención preventiva, aguardando en cárceles que son espacios de enorme contagio y precariedad. El tema de la justicia no puede dejarse de lado, porque también la pandemia lo que nos permite es poner el foco en esa horrorosa foto que mostró el presidente de El Salvador, cuando decidió que ahora iba a tratar de juntar a los detenidos de las 2 maras principales, ¿cierto? Con una imagen que lo que mostraba es que ahí el contagio y la violencia iban a ser muy grandes. Un cuarto elemento que me parece bien relevante es la carencia de capacidades para regular las empresas. Cuando hablamos de regulación, y lo hemos visto en estas últimas 3, 4 semanas en algunos países, empresas que han pensado que este es un momento para hacer negocio, ¿cierto? Aumentando el precio de las mascarillas, aumentando el precio de los geles, digamos, potenciando su capacidad de mercado, y un Estado que es flaco y que no tiene capacidad efectiva de ir en estado de excepción, intervenir las empresas directamente o limitar los niveles de acaparamiento, entre otras cosas. Justo con lo que dijo Catalina, nuestros niveles de control y balance están bastante desaparecidos. Y yo ahí solo quisiera aportar, porque creo que es un debate mucho más largo, que cuando hablábamos de seguridad siempre hablábamos de estas nuevas amenazas, ¿cierto? Y las nuevas amenazas eran la migración, las pandemias, las enfermedades, el tsunami. Estas nuevas amenazas requieren que todos nuestros países revisemos las descripciones de lo que entendemos por estados de excepción constitucional. ¿Por qué? Porque hoy día estos estados de excepción constitucional están muy vinculados con situaciones casi de guerra, y la participación, rol y poder político que adquieren los militares, no sé si se sostiene en situaciones como la de la pandemia. Es necesario tener un general a cargo de un determinado territorio por la pandemia. Creo que es una de esas preguntas que uno debería hacerse, sobre todo pensando que vienen, digamos que esta es una situación no excepcional, sino más bien
que se va a mantener en el tiempo. Estos elementos, creo yo, hay que sumarles dos elementos que uno saca de las encuestas de la POP o Latinobarómetro, donde queda súper claro que estamos frente a una crisis de partidos políticos, pero profunda, y por otro lado, una enorme desconfianza ciudadana sobre el Estado, sobre el rol que puede jugar y sobre los partidos políticos. Entonces, la tormenta es perfecta cuando llega la pandemia. ¿Y por qué digo perfecta? Porque nos permite por lo menos redefinir 4 cosas. Primero, la presencia de estados alternativos. Efectivamente, el Estado en América Latina, en algunos países más, en algunos países menos, ha abandonado ciertos territorios, los territorios de la vulnerabilidad, donde el Estado termina siendo casi como solo la policía o los militares. Esos territorios, como siempre pasa en el mundo de la política y en general, cuando no son ocupados por alguien, hay otro elemento u otro actor que los ocupa, y en este caso es preocupante ver cómo empiezan a esparcirse en roles casi estatales las organizaciones criminales. Uno de los temas que estamos estudiando es el fenómeno de la extorsión, es decir, organizaciones criminales que ya no solo venden drogas, sino que te cobran un impuesto por ofrecerte seguridad, es decir, el rol del Estado, que más que eso. Y en la pandemia hemos visto en diferentes países que esto empieza a consolidarse. Es muy preocupante el rol que van a tener a la hora de no solamente ser Estado, sino también son prestamistas para salir de la crisis económica que viene. Y ese también es un elemento que me parece clave para mirar. La segunda redefinición es la redefinición de los derechos. ¿Qué exactamente vamos a revisitar o vamos a reentender post pandemia sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protesta? Todas estas cosas que muchas veces habíamos dicho, hasta hace no mucho, decíamos, bueno, es la mano invisible del mercado que se definirá, ¿cierto? Hoy día está claro que los países, mientras más debilidades estatales tienen en términos de salud, mayores problemas están enfrentando, ¿cierto? Y creo que ahí hay una reconfiguración también que tiene que ver con los mecanismos de protección social. Esto está bien vinculado, aunque no lo crean, a los temas de seguridad, porque post pandemia, lo que estima CEPAL, con 29 millones más de personas debajo de la línea de pobreza, con cientos de miles de jóvenes que abandonarán el colegio y la universidad, pero principalmente el colegio, vamos a tener una economía informal ilegal creciente y muy probablemente más delitos y más criminalidad. Y ante esa situación, o nos concentramos en los derechos, es decir, en la capacidad que va a tener el Estado para fortalecer que estos cientos de miles de personas no queden en el aire, o nos vamos a concentrar en la policía. No hay mucho otro, ¿cierto? O vamos para evitar que crezca el crimen, o lo que hacemos es decimos, no, acá la solución es militares y policías para controlar a los, entre comillas, criminales. Por 30 años hemos hecho esto segundo, en situación de boom económico, y no nos ha funcionado. Mi preocupación es que ahora tratemos de hacer esto segundo en una situación de crisis económica, y lo único que haga sea fortalecer, y este es el tercer elemento que quería plantear, liderazgos políticos, que sean liderazgos políticos, bueno, populistas en el sentido de seguridad, pero sobre todo anti-inmigración, sobre todo autoritarios en el sentido de mantener incluso estados de excepción, participación militar, en aquellos países que no necesariamente se discutía la necesidad de militares en la calle. Y esto entonces va consolidando una, lamentablemente creo yo, una incapacidad de fortalecer el Estado de Derecho, y más bien nos va a llevar por un camino de una consolidación de la cultura de la informalidad y la ilegalidad. Cuando uno mira este panorama, y yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Catalina hace unos minutos atrás, necesitamos controles y balances, y ahí la duda principal que tenemos como regiones, cómo consolidamos la presencia de la sociedad civil en los temas de derechos humanos, es urgente. Con pandemia han seguido matando defensores de derechos humanos en México. Con pandemia han ocurrido casos extraordinariamente preocupantes en Venezuela y en Nicaragua. Entonces, no puede ser que la pandemia nos evite mirar
las cosas que tenemos que pensar en términos de futuro. Y por supuesto, esta regulación de acciones sin duda tienen que tener un punto principal en términos de las policías y las Fuerzas Armadas. Sería muy grave para América Latina salir de la pandemia con estados débiles y Fuerzas Armadas y policiales muy fuertes, vistas como los únicos dos pilares sobre los cuales se puede centrar el desarrollo de cada uno de nuestros países. Acá hay mucha gente escuchándonos, gente de muchos países. Creo que la variedad es importante, pero lo que he tratado de explicar reconoce un poco la visión más común en la región y sin duda los principales desafíos. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Lucía. Fascinante tu exposición. Me gustó mucho esta ecuación que has dibujado entre, por un lado, más informalidad y más ilegalidad, más delito, más criminalidad, y qué respuesta dar a ese nuevo contexto. Vamos por políticas públicas que ponen el acento en lo social, tratando de ayudar a estos sectores que han caído o van a caer en la pobreza y rescatarlos, o vamos a dar la respuesta más bien de criminalizar las políticas públicas y apostar fuertemente a la seguridad. Creo que un buen balance entre lo económico, social y lo de seguridad se impone. Muchas gracias por presentarnos tu balance. Ahora le quiero dar una muy cordial bienvenida a Claudia, quien nos va a hacer un particular énfasis en su presentación sobre el sector judicial y la corrupción en Centroamérica, pero de manera mucho más aterrizada en el caso de Guatemala. Claudia, adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes. Quiero primero darles las gracias a IDEA y al World Justice Project por la invitación a participar en este panel. Estoy pues sumamente agradecida y de acuerdo con lo que han presentado mis colegas, Lucía, Catalina, sobre los problemas de la región. En estos momentos de crisis como la que estamos enfrentando es cuando se mide realmente el valor de las instituciones y entendemos la necesidad del Estado de Derecho. Sin embargo, me temo pues que los estados con mayor debilidad institucional serán los más golpeados por la crisis del COVID-19. En Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, la epidemia del coronavirus ha desnudado los efectos que ha producido otra pandemia, que no es nueva, y me refiero a la corrupción. La corrupción demuestra toda la debilidad institucional que tenemos. Recordemos en los últimos años, los presidentes y expresidentes de los países de Guatemala, de Honduras, El Salvador, han estado involucrados en múltiples casos de corrupción, por no hablar de la dictadura de Daniel Ortega, pues el efecto de la crisis en Nicaragua pues merecería un espacio aparte. En esta charla en realidad me quisiera referir al Triángulo Norte, en donde la corrupción es estructural y la necesidad de los sistemas de justicia y fortalecerlos también es muy grande. Por décadas, los funcionarios públicos se han dedicado a abusar de su poder y enriquecer sus bolsillos en lugar de modernizar las instituciones. En la función pública es evidente la falta de capacidad técnica. En la mayoría de los casos, las designaciones no obedecen a méritos o a competencias, ni a experiencia, y menos a la honorabilidad, sino que se nombran funcionarios respondiendo a un clientelismo político. Una de las áreas en que es más evidente la corrupción es en el tema de salud pública. En los países de la región no necesitaban de una epidemia para que sus hospitales colapsaran, pues ya estaban al borde del colapso antes de esto. Honduras tiene uno de los sistemas de salud más débiles del mundo y estaba mal preparado para enfrentar una epidemia. En Guatemala, el último hospital público se construyó hace 70 años. Los hospitales públicos estaban ya en crisis antes de la epidemia por falta de recursos. En El Salvador solo hay 140 camas de terapia intensiva entre todos los sistemas de atención, el público y el privado. Y como en los otros países, hay escasez de medicamentos, suministros básicos, equipo adecuado para la protección del personal, etc. Con el pretexto de paliar la crisis, el Poder Legislativo ha aprobado enormes sumas de dinero. Pero esto también ofrece otra oportunidad para la corrupción, pues no hay transparencia en la forma en que se van a usar esos recursos. Además, cada vez hay más señalamientos del vínculo del narcotráfico y el crimen organizado con algunos representantes del Congreso. Importantes figuras políticas de Guatemala y Honduras han sido ya condenadas en Estados Unidos por narcotráfico. En medio de esta crisis de salud, los países de la región se enfrentan también a una epidemia de corrupción en el sistema de justicia, lo cual es grave. Los grupos criminales aprovechan esta situación para fomentar la corrupción y así garantizar la impunidad de todas sus fechorías.
Uno de los riesgos más probables es que la pandemia sea utilizada por los ladrones de cuello blanco y por los políticos corruptos para apropiarse del dinero destinado a la ayuda humanitaria y así seguir enriqueciendo sus bolsillos. Por eso, por otras razones, pues a los criminales les interesa controlar la justicia. No existe en los países del Triángulo Norte una verdadera independencia de poderes. El poder judicial es sumamente débil, es complaciente con el poder político, los grupos de poder y en algunos casos incluso con el crimen organizado. Quisiera comentarles lo que está sucediendo en Guatemala, que coincidió precisamente con el inicio de la pandemia, en donde surgió pues uno de los mayores escándalos de injerencia en la justicia por parte de estos grupos criminales. A mediados de febrero salió a luz una investigación realizada por el Ministerio Público en el que se develó cómo un poderoso político, conocido por haberse vuelto multimillonario a costillas del erario público, estando en prisión preventiva debido a 5 imputaciones de distintos casos de corrupción, manipuló la elección de magistrados para las altas cortes. Las cortes de justicia en Guatemala se eligen cada 5 años. Cada 5 años los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema tienen que pasar por una elección en el Congreso. Y la injerencia y los nombramientos ha aumentado con los años y la falta de credibilidad en el sistema de justicia es evidente. Este personaje del que hablo es una persona que utilizó los servicios de salud para enriquecerse. Era vendedor de medicinas, de implementos médicos. Mientras los hospitales están en crisis, esta persona sigue teniendo un poder enorme para decidir el futuro de nuestro país. Entonces, la crisis que ha provocado el coronavirus solamente ha desnudado, digamos, estas falencias en los estados. Tenemos, pues, hemos visto la mayoría de los estados han restringido las garantías constitucionales y los sistemas de justicia no han podido ser ese equilibrio de poderes en medio de la crisis. Vemos ante una situación que estamos a punto de ser estados fallidos. Creemos que es necesario en este momento realmente fortalecer los apoyos de cooperación internacional. Necesitamos esfuerzos multilaterales para salir de la crisis si no queremos que la región realmente se convierta en un área que va a ser ingobernable a futuro. Esas serían mis principales reflexiones para continuar con la discusión. Muchas gracias, Claudia, por tu muy completo y profundo análisis sobre la situación en Centroamérica y de manera específica Triángulo Norte y Guatemala. Y coincido plenamente contigo. Yo creo que el coronavirus en varios de nuestros países, por un lado sí, ha venido a debilitar aún más sistemas muy frágiles, pero por el otro lado ha venido a desnudar la fragilidad que ya existía previa a la llegada del coronavirus. Así que hay una tarea enorme en materia de fortalecimiento institucional y en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho. Doy paso ahora a mis colegas para que me ayuden a coordinar el tema de la sistematización de las preguntas a nuestros panelistas y luego regreso yo en la parte final. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a este panel por la discusión muy interesante. Yo soy Kilian del World Justice Project y ahora vamos a mandar las preguntas de nuestros estimados participantes. Primero, una pregunta dirigida a Lucía. Lucía, ¿cree que se deba privatizar la seguridad? Me baso en las ideas de Gustave de Molinari. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todas las preguntas. Las he ido mirando, muy interesantes todas. La seguridad no hay que privatizarla. Yo sé que es un gran negocio. Es un negocio que tiene ramificaciones muy importantes en el mundo militar y policial, en la mayoría de nuestros países. Mucha gente que sale del mundo de la política también, ¿cierto? Encuentra que en esa área hay un crecimiento de la inversión muy rápido, y por eso es que en casi todos nuestros países, por cada policía que tenemos 4 o 5 policías, digamos, guardias privados. En muchos países de la región, lamentablemente, se ha permitido además que estos guardias privados, que tienen bajísimos niveles de regulación, si no ninguno, tengan capacidad de porte de armas importante. Y esto aumenta lo que Claudia nos decía hace un segundo atrás, y Catalina también, bueno, Alejandro, aumenta los niveles de desigualdad, porque resulta que el que puede se compra su paramilitar, su paraequipo policial, el que puede instala la justicia como quiere,
y con eso vamos llegando, digamos, a una situación bastante inmanejable. Yo soy de las que cree que el monopolio del uso de la fuerza tiene que estar en el Estado. Por supuesto que hay que regular las capacidades de las policías, y las policías no pueden ser ni violentas, ni violadoras de derechos humanos, ni autónomas. Y hay que tener seguridad privada, pero tiene que ser una seguridad privada súper concentrada, muy regulada, y asegurarnos que eso no se conviertan, digamos, en escuadrones que generan problemas. Más especialmente hoy que la tecnología nos permite escuchar celulares, escuchar teleconversaciones, meternos en la vida privada de la gente. Digamos, el desafío del tema de la seguridad desde el punto de vista privado hoy es mucho más complejo de hace 10 años, y por ende está bien la seguridad privada, no como respuesta, sino más bien como un mecanismo bastante regulado, diría yo. Muchas gracias. Una pregunta siguiente para todo el panel. Según ustedes, ¿la debilidad del Estado de Derecho en América Latina depende del tipo de gobierno que se tiene o su ideología, digamos, si tiene socialismo como ideología o capitalismo, influye su respuesta a la crisis? A ver, creo que, a ver, son dos preguntas diferentes. Una tiene que ver con la debilidad institucional y otra tiene que ver con la respuesta a la crisis. Creo que los sistemas ideológicos y políticos se manifiestan de distintas maneras en fortalezas o debilidades institucionales. No, o sea, y es por eso que hay que ver las distintas manifestaciones de estos sistemas, precisamente en los pesos y contrapesos, por un lado, pero también en la capacidad de las instituciones para satisfacer las demandas ciudadanas. En términos de la crisis, lo que hoy se ha visto alrededor del mundo es que no existe una relación entre sistemas autocráticos o sistemas democráticos en cómo han reaccionado a la crisis. Y esto es importante porque tenemos casos, en ocasiones escuchamos acerca de la respuesta de algunos regímenes autoritarios y se hace inmediatamente la conexión de que, bueno, es mucho más importante tener un régimen autocrático que funcione que uno democrático, etcétera. Y son en ocasiones estos debates son peligrosos, especialmente en el contexto de América Latina, donde la democracia ha perdido credibilidad y la confianza, como demuestran las encuestas, las encuestas de opinión pública. En términos generales, no existe una correlación entre los regímenes autocráticos o democráticos con respecto a la pandemia. Hay otras características que explican mucho mejor, como puede ser la capacidad institucional importante, de una manera importante también la respuesta, la seriedad que se le ha dado a la pandemia. El hecho de realmente tomar decisiones basadas en la ciencia y no tanto en tratar de obtener un beneficio político. Entonces, eso al menos en el corto plazo, en términos, si lo medimos como qué tanto se ha aumentado la enfermedad, eso ha sido mucho más relevante que otro tipo de cosas. Estamos viendo casos como Estados Unidos, en donde tienen fortaleza institucional, pero donde se ha politizado la respuesta, donde hay una burocracia importante y donde realmente se tomó con poca seriedad cuando inició la pandemia. Y tenemos casos, también democracias que lo han hecho bastante bien, como puede ser Taiwán o Corea, y lo mismo con los estados autocráticos. Tenemos estados que han funcionado bastante bien, como puede ser Singapur o China, pero tenemos algunos que no han funcionado bien, como puede ser Irán. Entonces, realmente depende mucho más de la seriedad con la que se ha tomado esto y la capacidad del sistema de salud y del gobierno para actuar. Gracias, Alejandro. No sé si Lucía o Claudia tiene comentarios sobre esta pregunta o si pasamos a la próxima. Sí, por favor. No, solo ratificar lo que dice Alejandro. Creo que además tenemos que, esto de izquierdas, derechas, ¿cierto? Comunismo, socialismo, capitalismo, hay que darle una revisión larga, porque en definitiva acá uno de los problemas que tenemos es que con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha el Estado de Derecho no se ha consolidado en muchos países.
Sí, sí, pues. ¿Claudia? Sí, yo creo que lo que nos falta es una visión de Estado en el que se privilegie cuáles son los objetivos que tenemos para nuestra nación sin tomar en consideración que para llegar a esos objetivos podemos hacerlo por distintos caminos. Y creo que la crisis refleja, pues, según cada país y el gobierno que esté a cargo, cómo va a llegar a esos objetivos. Pero si no se tienen claros, entonces vemos que la crisis, pues, nos evidencia esas debilidades institucionales que ya existen. Sí, claro, gracias. Y quizás si usted puede expandir sobre eso, Claudia, tenemos una pregunta que está relacionada, preguntando si los decretos o los decretos ley que se han venido creando a partir de esta crisis son un reflejo de la estrategia del país o lo que carece en un país ya antes de la crisis, ¿no? Yo creo que los decretos que se han pronunciado en relación a la emergencia han ido con el objetivo de paliar las debilidades que existen. Sin embargo, el riesgo de que sean utilizados como se han utilizado otros recursos del Estado para temas de corrupción son también muy grandes. Yo creo que ahí es donde tenemos que implementar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas para quienes van a hacer uso de esos recursos. Porque una de las grandes debilidades institucionales es la falta de competencias técnicas. Cuando los nombramientos se hacen a raíz de temas políticos y cada 5 años entran nuevas autoridades, no tienen la capacidad para poder gestionar esos recursos que se le están asignando a los distintos ministerios. Pero han sido temas coyunturales, o sea que los decretos que se han autorizado han venido únicamente a evidenciar pues esas debilidades que ya existían desde antes. Sí, claro, gracias. Y quizás para ampliar el tema un poco más para todo el panel, tenemos una pregunta de Lorena Mellado preguntando si la redefinición de estados de excepción es clave. Entonces, ¿cómo podemos repensarla para casos de cambios climáticos que seguirán repercutiendo en temas de pandemias, por ejemplo, para roles más preponderantes del Ministerio de Salud y de Planificación Social y menos centrados en actores de seguridad? No sé quién. Uy, esa yo creo que es una pregunta para Catalina. Pues no está acá, pero sí. Sí, a ver, yo efectivamente creo que dentro de los cambios constitucionales que tiene que revisar la región, algunos países más, otros países menos, en Chile claramente tiene que haber una reforma constitucional, porque estamos con la constitución, digamos, de Pinochet todavía. Uno de los temas que tenemos que revisar es el rol de las Fuerzas Armadas, sin duda, en estos nuevos marcos de excepción constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de nuestros países está invirtiendo en Fuerzas Armadas pensando que hay hipótesis de conflicto. Las inversiones en defensa siguen siendo sustanciales en la región. Y la pregunta que uno tiene en el marco de la crisis climática y ahora de la pandemia es, ¿esa inversión verdaderamente se sostiene? Hay que revisar cuál es el rol que tienen. Yo estoy convencida que uno debería de tener estados de excepción donde uno lo que puede hacer es gastar más plata, sin duda, redefinir los gastos públicos, redefinir el objetivo del gasto público, de las acciones de los gobiernos, pero eso no significa no tener controles, no tener balances, como lo dijo Catalina, pero también no abandonar la capacidad de liderazgo. Yo creo que ahí es muy importante que en las situaciones incluso con desastres naturales, no podemos abandonar a pensar que cada vez que hay una situación como de mayor turbulencia, entonces tenemos que sacar a los militares a la calle porque no hay otra forma de responder. Eso nos debería llevar a pensar también es el comportamiento ciudadano. Ya todo el mundo dice, este es el problema, estamos como estamos porque los ciudadanos no se quedaron en su casa. Y en realidad estamos como estamos porque el modelo nos lleva a salvarnos cada uno solo. Acá cada uno se salva solito. Como no hay Estado de Derecho, la gente trata de resolver los problemas de esa forma y hacia allá debería de haber también una discusión mayor. Sí, muchas gracias. No sé si los demás panelistas tienen comentarios sobre esta pregunta. No. Pues quizás una pregunta para
para Alejandro sobre el índice. Tenemos muchas preguntas sobre por qué Paraguay no está incluido en el índice y cómo se puede hacer para incluirlo. Y en realidad tratamos de incluir a todos los países del mundo. En realidad, lamentablemente, la razón por la que no incluimos a Paraguay fue por falta de recursos en el año en que expandimos a América Latina. Pero esperamos, de hecho, incluir a Paraguay. Este año es uno de los planes que tenemos para ampliar el número de países. Uno de los que queremos ampliar y tenemos considerado incluir este año es Paraguay. Con eso tendríamos toda América Latina cubierta, incluyendo los países del Caribe. Muchas gracias, Alejandro. Y una pregunta para, quizás para Daniel, para incluirle en la del panel, pero también se puede contestar por todos. Después de la pandemia, ¿se consoliden gobiernos autoritarios o fascistas como consecuencia? ¿O no? ¿Y por qué? Gracias por la oportunidad de dar mi opinión. Si la pregunta va referida a América Latina en concreto, yo creo que estamos en una etapa muy temprana todavía para poder responder. Permítame darle algunos información de contexto. Por un lado, hay gobiernos populistas con apetito autoritario que en algunos casos pueden salir muy fortalecidos de esta experiencia en el tanto y en el cuanto sus políticas en materia de control de la pandemia sigan siendo efectivas, pero no necesariamente esas mismas políticas son positivas desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos y del respeto de la legalidad. Doy un ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador. En segundo lugar, estamos viendo líderes populistas con apetito de cierto autoritarismo, porque está confrontando muchísimo entre el Ejecutivo con el Congreso, entre el Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, entre el Ejecutivo con los gobernadores, como es el caso del presidente Bolsonaro, en una actitud de completa negación, subestimando los efectos muy mortales que tiene el COVID-19, que en el caso particular de Brasil lo ha hecho al país hoy, el país que se está convirtiendo claramente en el epicentro del problema sanitario de América Latina en general y de América del Sur en particular, con casi el 50% de los infectados y casi un poquito más del 50% de las personas muertas. Esto claramente está en desarrollo y todavía no tenemos capacidad para poder señalar si estos regímenes van a salir fortalecidos o si, por el contrario, van a salir debilitados. Por el otro lado, hay gobiernos democráticos, con actitud democrática, que les puede ir muy mal en el manejo de la pandemia. Estamos viendo acá el caso de Chile, donde todo parecía que se había llegado supuestamente a una meseta, y en esta semana han saltado los casos, hoy particularmente 2.660 casos, vamos a ir todos en cuarentena en 24 o 48 horas, toda región metropolitana. Entonces, estamos en el medio de una crisis en desarrollo y es muy temprano para sacar conclusiones. Lo que sí hay que estar es muy atento que todos los poderes de emergencia, como muy bien señalaban las colegas panelistas y Alejandro, que todos los poderes de emergencia, que la acumulación de poderes en el Ejecutivo, que el debilitamiento de ciertos controles de parte del legislativo y del judicial, en algún momento resignando, en otros momentos por las circunstancias, que la disminución en los niveles de probidad y de transparencia que han permitido surgir escándalos de corrupción, que todo eso no termine debilitando aún más a la democracia, porque hay que tomar en cuenta que a fines del 2019 la democracia en América Latina venía en una situación de marcada fragilidad. Así que la pandemia no va a ser sino, por un lado, como bien señalaba Claudia, exponer nuestras fragilidades y, por otro lado, si no lo manejamos bien y no fortalecemos los controles, debilitar aún más la calidad de la democracia y la integridad de los procesos electorales. Y cierro con esto. El año que viene arranca un nuevo superciclo electoral en la región, en virtud del cual en los próximos 4 años
todos los países de América Latina van a ir a elecciones presidenciales prácticamente. Y ahí vamos a ver en las elecciones de Ecuador, en las elecciones de Perú, en las elecciones de Honduras, en las elecciones de Nicaragua, en las elecciones de Chile que están previstas para el 2021, hasta qué punto las consecuencias sociales de aumento de pobreza, como decía Lucía, de aumento de desigualdad, de aumento de desempleo, van a generar mayor turbulencia social, mayor crisis de gobernabilidad, que podrían llevar a algunos pueblos a decir, ok, que vengan líderes autoritarios y populistas a resolvernos el problema, porque necesitamos líderes con mucho poder. O, por el contrario, que muchos de estos líderes que han sido electos en las últimas elecciones queden expuestos por su incapacidad para poder manejar situaciones muy complejas y por lo tanto haya un proceso de aprendizaje de la sociedad diciendo, no vuelvo a confiar nunca más en estos líderes populistas, lo que necesito son líderes democráticos, fortalecer instituciones, incluido el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque solamente en un marco de institucionalidad democrática es donde vamos a estar mejor resguardados y protegidos. Signo de pregunta, en mi opinión, todavía abierto de cómo va a terminar de evolucionar una pandemia que, en mi opinión, en América Latina, lo peor todavía está por llegar. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si los otros panelistas tienen comentarios sobre esta pregunta, ¿no? Quizás una para seguir, dirigida específicamente a la señora Claudia Escobar, pero también para los demás panelistas. Usted ha mencionado la necesidad del apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo entiende usted este apoyo? ¿Cuáles serían, en su opinión, los ejes claves que habría que priorizar? ¿Cómo valora el futuro de ese apoyo, cooperación por parte de actores como la Unión Europea, teniendo en cuenta que la crisis afecta de lleno a la Unión y a sus Estados miembros? Bueno, yo lo que considero es que debe haber mejores medios de comunicación entre los países y pensar en crear instituciones regionales que nos ayuden a salir de esta crisis. Vemos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, Unión Europea se forma a través de una crisis que surge en la que tienen que unir sus esfuerzos para salir adelante. Y creo que en ese sentido, América Latina podría aprender también de unir esfuerzos para poder construir esa institucionalidad que no hemos podido hacerlo de manera independiente. Yo creo que tenemos que tener también en cuenta que algunos de los países, como los países de Centroamérica, están siendo muy afectados por el tema del crimen organizado y el narcotráfico, y que esto requiere esfuerzos internacionales que se tienen que implementar para poder combatir esto. Y ante la crisis que se nos presenta, estos riesgos se van a incrementar también. Entonces, ¿vamos a poder solos actuar o tendremos que mejorar nuestra comunicación y nuestros esfuerzos de coordinación de todos estos esfuerzos? Y creo que en el tema de justicia es importante ver los esfuerzos que se hicieron tanto en Honduras como en Guatemala con las comisiones internacionales contra la impunidad y contra la corrupción, que tuvieron un efecto positivo, pero que fueron suspendidas por los mismos intereses de los grupos que quieren permanecer al margen del Estado de Derecho. Sí, excelente, gracias. ¿No? Si los panelistas tienen otro comentario sobre esta pregunta. Bueno, quizás una para cerrar con estos momentos comentarios. Dado el contexto previo de la pandemia en países como Chile, Ecuador, Bolivia, ¿cómo se agrava el Estado de Derecho en países que han tenido crisis sociales y políticas en 2019? Y también, dado el contexto, ¿cómo se agrava el Estado de Derecho con la suspensión de elecciones nacionales y legislativas? Y esta pregunta se le hace a todo el panel. Bueno, puedo partir yo. A ver, efectivamente estábamos en un proceso en algunos países, yo creo que Chile es un caso emblemático de esto, donde la ciudadanía se daba cuenta que los niveles de desigualdad vienen de la mano de maltrato, de discriminación y de una violencia que lo que hace es que unos crean que son parte del modelo, pero en realidad siempre quedarán en un nivel, pero vivan estresados, tratando de subir.
y otros mantengan el famoso 1%, mantengan sus privilegios y se vayan fortaleciendo en esos privilegios. Yo creo que la pandemia va a desnudar aún más esta división, ¿ah? Y por ende me preocupa mucho y que la conflictividad social se vaya a convertir en uno de los fenómenos permanentes. Y por eso es que trataba de poner énfasis en la necesidad de mirar el otro lado, ¿ah? Porque si volvemos a decir que sale gente en la calle a reclamar porque no tiene comida en Perú o en Bolivia o en México, y la respuesta del gobierno o la respuesta del mundo de la élite es, bueno, son delincuentes, están saqueando, lo que hay que hacer es sacar a los militares, no solo vamos a tener un manto de sangre gigante en la región, sino que además vamos a tener, digamos, un mayor descontento y una mayor frustración. La criminalización de la protesta social estaba mal antes de la pandemia y va a estar peor después de la pandemia. Entonces, con las debilidades que tenemos es difícil, porque tenemos un Estado débil que va a tener que innovar en una forma distinta de tratar la protesta social, pero creo que es poco serio no plantearse un escenario donde efectivamente la ciudadanía que va a verse impactada por la pandemia y por la situación económica no termine en las calles. Con relación al tema de las elecciones, a mí también me preocupa que vayamos avanzando en mecanismos en los cuales van votando también los que pueden, ¿no? Los que pueden que voten y los otros que trabajen. Entonces hay que buscar mecanismos inclusivos, que yo en esa área no soy experta, pero no creo que el mecanismo sea el voto online. Sinceramente, todos los casos, por lo menos en la región, me llevan a pensar que es más probable que nos hackeen o que haya un ciberataque a la elección, pero tenemos que avanzar con mecanismos de elección y indudablemente avanzar con gobiernos con pocos niveles de legitimidad y niveles de protesta altos sería bastante peligroso. Sí, sumando quizá a lo que dijo Lucía, coincido en que es muy probable que a raíz de la crisis aumente la desigualdad. América Latina durante mucho tiempo no ha sido capaz, los países no han sido capaces de generar mecanismos que balanceen esta parte económica, y que durante la pandemia seguramente esto puede llegar a acrecentarse por los efectos que la pandemia va a tener diferenciados con distintos grupos, y por la respuesta también va a afectar probablemente desproporcionadamente a grupos más pobres. Entonces, esto es indudablemente un problema. Muchos creemos, o sea, posiblemente muchos de los paquetes económicos que ponga la región van a ser insuficientes. Hay muchos estados en los que la situación fiscal no es sólida y que van a tener muchas dificultades para realmente atacar estos problemas. Había una pregunta también por ahí de este tema, o sea, el cómo generar transparencia en los paquetes fiscales. Esto va a ser obviamente de vital importancia, y también se va a tener que priorizar obviamente qué empresas o qué sectores en distintas etapas de la pandemia se benefician. Creo que un punto fundamental aquí que también a mí me preocupa a raíz de la desigualdad es la posible polarización que se va a dar a raíz de esta desigualdad. Sabemos que las sociedades de América Latina ya están demasiado polarizadas, y que se pueda tomar ventaja de esta situación por líderes que se proclaman a sí mismos como externos y demás, para tomar ventaja con discursos populistas y que incrementen la polarización que ya hoy es grave en la región, y que esto obviamente pueda llevar en las elecciones siguientes a resultados pues no muy satisfactorios, ¿no? Entonces es una posible consecuencia también que se puede dar de esto. Gracias. Entonces creo que podemos cerrar la ronda de preguntas. Gracias a todos por sus preguntas. No tenemos tiempo de contestarlas todas, pero estamos orgullosos de tenerlos acá y tener estas preguntas. Paso el batón a Daniel para la última parte del evento. Muchas gracias. Pasamos entonces, como habíamos anunciado, a la parte final. Si Catalina todavía no ha regresado, entonces le pediría a Claudia que inicie con una reflexión final, que luego siga Lucía,
y luego Alejandro, y después yo hago el cierre de este webinar. Claudia, por favor. Claro, pues mira, yo creo que es un momento trascendental donde tenemos que poner mucha atención a fortalecer los sistemas de justicia. Creo que son el mecanismo que nos puede ayudar a implementar estas medidas de transparencia, estas medidas también de rendición de cuentas, para que lo que está sucediendo en esta etapa de emergencia no vaya a ser algo permanente, sino que evitar también el autoritarismo, y eso solo lo podemos lograr a través de un efectivo separación de poderes y en donde la justicia es sumamente importante. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner realmente los reflectores en tratar de fortalecer la independencia judicial en los distintos estados. Gracias, Claudia. Lucía. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, a todos los que han hecho las preguntas también. A ver, yo creo que acá lo más importante es reconocer que sin Estado de Derecho no vamos a avanzar, vamos a terminar en una lucha sin cuartel de que se salva el que puede salvarse. Necesitamos un Estado de Derecho sólido que permita que la gente se desarrolle. La pandemia nos puede abrir un espacio para discutir este nuevo Estado de Derecho, para discutir las raíces de cómo cambiarlo, pero también nos puede abrir un camino hacia el otro lado, que es a un Estado más autoritario. Creo que es fundamental poner énfasis en lo que ha dicho Claudia, en los temas de corrupción. Uno puede tener regulación, puede tener un montón de los checks del World Project, pero si uno tiene un mundo político y un mundo empresarial que están permanentemente en una mesa trasera, en un backstage de la conversación, arreglando todo, las compras, los beneficios, etcétera, terminamos en lo que estamos hoy día, que en algunos países hay dudas sobre cómo se están comprando las mascarillas o cómo se están trayendo los ventiladores. Si no ponemos puntos sobre la corrupción, todo lo otro se nos puede caer, y creo que eso es un tema muy central y del cual desde Centroamérica hasta Brasil y México tenemos ejemplos bastante notables. Podemos avanzar sin duda. Esto yo creo que no es necesario tener una mirada, digamos, súper negativa de lo que viene, pero lo que viene va a requerir que todos participemos de una o de otra forma y no que nos alejemos en la búsqueda de proyectos más individuales, sino proyectos colectivos, me parece. Muchísimas gracias, Lucía. Alejandro, por favor. Sí, para concluir, coincido con lo que se ha dicho, vienen tiempos difíciles. Sin embargo, quisiera a lo mejor terminar, soy optimista, entonces quisiera pensar que hay áreas de oportunidad también. La pandemia va a abrir ciertamente oportunidades, si quisiéramos verlo así, porque va a poner mucha presión sobre los estados. Entonces, los estados nacionales se van a ver rebasados en muchos casos y van a tener la necesidad de entregar a sus ciudadanos. O sea, entonces eso creo que puede ser una oportunidad para ciertas reformas. Como bien decía Lucía, es fundamental que para ello trabajemos juntos, tanto sociedad civil, partidos políticos, gobierno, empresas, para hacer estos cambios que se requieren. Sabemos que los cambios institucionales siempre son muy complejos y que en muchas ocasiones es en momentos de crisis en los que se abren las áreas de oportunidad para generar estos momentos. Pueden ser con los gobiernos actuales o bien, como mencionaba Daniel hace un momento, con cambios en las administraciones, hacia administraciones más competentes o con un ámbito mucho más reformista. Entonces, quisiera pensar que va a ser así. Es cierto que es muy pronto para saber, hay mucha incertidumbre, pero también es posible, no todo el panorama es gris. Finalmente, para concluir, un agradecimiento a todos los panelistas, el auditorio, a Daniel y a IDEA Internacional por organizar este seminario con World Justice Project. Muchas gracias, Alejandro. Quiero hacer una reflexión final y después cerrar con los agradecimientos. Coincido con lo que se ha dicho acá. Es un momento de inflexión, es un momento de un cambio no solamente cuantitativo, sino de un cambio cualitativo. Yo soy de aquellos que consideran de que algunas cosas van a cambiar de curso, pero otras van a acelerar las tendencias que ya veníamos viendo. Y en América Latina, si recordamos bien, a fines del 2019
veíamos una situación, por un lado, de fatiga democrática del lado de las instituciones, pero de demanda ciudadana que no había que interpretarlo, esa demanda ciudadana, como que la democracia estaba enferma, sino todo lo contrario, que era una democracia activa que reclamaba en las calles lo que no estaba encontrando soluciones en las instituciones. En segundo lugar, sí creo que es muy importante tomar conciencia de que el contexto socioeconómico, político, durante la pandemia y post-pandemia va a ser muy adverso, va a ser de enorme desafío, pero también va a abrir oportunidades, coincido con Alejandro. ¿Por qué va a ser adverso? Porque América Latina ya venía, previo a la pandemia, con los peores 7 años de crecimiento económico, anémicos, los peores de los últimos 70 años. Y los efectos de esta crisis en cascada, que de la salud cae a la economía, de la economía a lo social, de lo social al empleo, del empleo a lo financiero, a lo político, etcétera, no viene sino a agudizar aún más la situación muy adversa. Crecimiento negativo promedio regional por encima del 5 o del 6%, no lo sabemos, porque todavía está en desarrollo, aumento brutal de la desigualdad, aumento muy importante de la pobreza, destrucción de empleo y precarización del empleo informal en una región donde más del 55% del empleo ya es informal. Así que hay que prepararse para ese contexto muy convulso, y ahí es donde vuelvo a rescatar lo que decía Lucía. Si la respuesta es criminalizar a la protesta social, yo creo que vamos por muy mal camino. Lo que hay que hacer es repensar el pacto social, hay que hacer una reforma fiscal tributaria importante porque hay que conseguir recursos dentro de los países y dentro de la región, pero esto no se resuelve con recursos únicamente dentro de los países de la región, que sí son importantes. Vuelvo a señalar, creo que la renegociación del contrato social debe venir acompañada de una reforma fiscal importante, sobre todo del 1% más rico, y tiene que venir con una reforma institucional importante. Pero también hay que, como región, hay que acudir en las instancias internacionales, G7, G20, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y las instancias regionales, para pedir, por un lado, condonación de deuda de las economías más débiles y una moratoria de pago de deuda, porque si no, lo fiscal no nos va a dar la capacidad para poder responder a esta crisis tan grave. Hay el desafío de repensar la democracia, hay el desafío de repensar el gobierno y hay un desafío muy importante de repensar al Estado. Pero de nuevo acá hay una oportunidad. El Estado de esta crisis tiene que salir y va a salir fortalecido. Pero queremos un Estado estratégico, queremos un Estado transparente, queremos un Estado moderno y queremos un Estado que rinda cuenta y queremos un Estado que esté cerca de los ciudadanos. Para eso necesitamos nuevas políticas públicas donde se ponga el acento en la salud, donde se ponga el acento en la educación, donde se ponga el acento en la protección social, en el sistema de pensiones, que en muchos de nuestros países está quebrado. O sea, vienen desafíos muy importantes, pero no necesariamente negativos. Y aquí hay una oportunidad, como desde la ciudadanía tenemos que seguir exigiendo a la clase política y a las instituciones, reformándolas, para que estén a la altura de la etapa post-pandemia en esta nueva década. Esto coincide con el ingreso de América Latina a una nueva década. Si hacemos bien los deberes, creo que la democracia va a salir de mejor calidad y fortalecida. Si no hacemos bien los deberes, creo que arriesgamos que América Latina tenga otra década perdida, y ahí sí la situación creo que va a ser extremadamente compleja en términos sociales, pero también en términos de turbulencia política. Y hay que aprovechar el inicio de un nuevo calendario electoral para saber elegir muy bien qué tipo de gobernantes. Recuerden ustedes que en el último superciclo hubo mucha tentación de elegir líderes populistas, outsiders, en contextos de alta polarización. Creo que de ahí también las sociedades tienen que sacar una lección, aprendizaje, y volcarlo en la nueva oportunidad electoral que le ofrece la agenda que inaugura a partir del 2021. Sumo el agradecimiento a Alejandro, al World Justice Project. Realmente ha sido un privilegio poder colaborar con ustedes. Espero que podamos seguirlo haciendo más seguido. Para mí la conversación ha sido fascinante, tu presentación, Alejandro, las exposiciones de Claudia, de Lucía y de Catalina
agradecer de manera muy especial a todos los participantes, las más de 700 personas que nos han acompañado, y a todos los colaboradores del World Justice Project y de IDEA Internacional que están detrás de cámara, pero que nos han ayudado a poner en marcha este muy exitoso webinar. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos.